Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a esta tercera clase en donde vamos a abordar el tema de fórmulas y secuencias en Excel. Para eso nos descargamos la guía número 3, que está en la carpeta de guías en blanco, en la plataforma Canvas. ¿Y de qué es lo que se trata esta guía? En esta guía nosotros vamos a empezar a trabajar con una de las herramientas más poderosas que tiene Excel. Excel es un programa que a nosotros nos sirve para hacer cálculos, para sacar cuentas. En la primera clase yo les mencioné de que Excel es una herramienta que se había creado originalmente para poder crear libros de contabilidad. Pero tal fue el éxito en términos comerciales que tuvo este software, que con el tiempo fue creciendo en términos de los tipos de funciones que uno podía desarrollar con él. Al día de hoy, las funciones de Excel se encuentran agrupadas en diferentes categorías. Y cada categoría, por supuesto, tiene su propio conjunto de funciones. Son más de 360 funciones y Excel constantemente se está actualizando con esto, ¿ya? Obviamente que por razones de tiempo nosotros no alcanzamos a abordar todas las funciones que existen de Excel, pero lo que se espera es que con las que nosotros veamos, ustedes queden capacitados para poder aprender a utilizar otras funciones por cuenta propia. Vale decir, para que el estudiante pueda desarrollar el sentido de autonomía. O sea que si el día de mañana te dicen, por ejemplo, tienes que calcular una covarianza, por ejemplo, no diga, oh, es que esto nunca lo vimos en la U. No, simplemente para en Google nomás cómo calcular covarianza en Excel. Listo. Es decir, utilice la función covarianza. Listo. Y le pasa los argumentos y listo. Y ustedes van a saber cómo suministrarle argumentos a una función. ¿Cómo vamos a proceder? Partimos con el supuesto de que nadie sabe nada de Excel, ¿ya? De que todos están en un nivel así, pero súper básico. Por lo tanto, vamos a ir haciendo tareas con el ratón y tareas con el teclado, ¿ya? La primera parte, para poder insertar una función dentro de una hoja de cálculo, lo vamos a hacer con la ayuda del asistente de funciones, ¿ya? ¿Cómo se hace el proceso? Quiero que ustedes vean que aquí nos indica paso a paso cómo proceder. Incluso hasta me dice, por ejemplo, con el ratón tienen que hacer clic en el botón FX, ¿me entienden? Entonces está como todo explicado para que ustedes lleguen y desarrollen. La buena noticia es que ustedes van a poder ocupar todas las guías, todos los apuntes, videos durante las evaluaciones. Todos los controles, certamen, examen, todo se puede hacer eh, con apuntes. Lo que ustedes no pueden utilizar para hacer los controles es usar un compañero. O sea, no le pueden copiar un compañero, ¿ya? Y existen maneras de detectar el plagio en Excel. Entonces, si uno se encuentra que hay dos pruebas exactamente iguales, pensadas de la misma manera, con las mismas faltas de ortografía y todo, entonces ahí no queda más que aplicar reglamento y ponerlos uno y dar aviso cuando corre. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a calcular la cantidad total de celdas que componen una hoja de cálculo de Excel, ¿ya? Para poder calcular el total de celdas, nosotros tenemos que calcular el número total de filas con el número total de columnas y multiplicar entre sí. Piensen ustedes que una hoja de Excel es como un rectángulo gigante que tiene 1.048.576 filas y tiene más de 65.000 columnas. La idea es ver cuántas celdas nos va a dar eso. Para eso, vamos a seguir las instrucciones que aparecen acá. Me dice, mediante el uso de la función columna. Las funciones son los comandos que nosotros necesitamos invocar
para que el amigo Excel nos entregue los resultados que esperamos. Mediante el uso de la función columna, calcula el total de columnas que tiene una hoja de cálculo, valga la redundancia. Si se sabe que la última corresponde a la XFD, miren lo que voy a hacer. Aquí he creado una hoja nueva de la nada. No solamente mírenlo, no. Tenemos una hoja, tenemos las líneas de cuadrícula. Ustedes ven que tenemos la letra A, B, C, D, E, F, G. Hemos llegado aquí a la columna Z. Y después la Z empieza A, B, A, C y así. Cuento corto, la última columna de Excel es la XFD, como ustedes pueden ver acá. XFD es la última columna. Y la última celda tiene como dirección XFD 1.048.576. Fuera de estos márgenes no hay vida. La hoja empieza en A1 y termina en XFD 1.048.576. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular cuántas celdas existen en total. Lo vamos a hacer con un comando que se llama columna. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Primero, como dice aquí, apretamos el botón FX. Previo a eso, vamos a la celda sobre la cual queremos introducir una fórmula. Venimos acá, a esta celda. Esa celda que está ahí. Apretamos el botón FX, que ustedes tienen en la parte superior. Y nos va a decir ahora, insertar función. Insertar función. Buscar una función. En este caso, ¿cómo era que se llamaba el comando que teníamos que colocar acá? Columna. Columna. Entonces, usted empieza a escribir la palabra columna. Así de fácil. Con mayúsculas, con minúsculas, como usted quiere. Después que ponemos la palabra columna, apretamos en el botón ir. Después de un buen rato de procesamiento, Excel me va a mostrar en esta caja blanca la lista de todas las funciones que contienen la palabra columna o aquellas en donde columna aparezca en la descripción. Vamos a seleccionar la primera de ellas, porque se llama columna. La seleccionamos, hacemos doble clic y ahora me va a decir argumento de la función. ¿Pudieron llegar sin problemas a esa pantalla? Sí. Ahora me dice argumentos. ¿Qué significan los argumentos de una función? En términos algebraicos, los argumentos corresponden a los datos que necesita la función para que te pueda entregar un resultado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma, bueno, pondré suma, pero la suma tiene que saber cuáles son los números que va a sumar, ¿cierto? Porque en caso contrario no tiene cómo hacer su magia. Ustedes pueden ver en esta ventana que aparece un solo rectángulo, por decirlo así. Este rectángulo se llama caja de texto. Y en esta caja de texto, que es la única que hay ahí, es donde yo tengo que escribir el nombre, el argumento. ¿A quién le voy a calcular la columna? Quiero que ustedes vean una cosa. Fíjense que esto yo lo tengo completamente en blanco. ¿Ya? Donde dice resultado de la fórmula, les aparece igual a un número, ¿no? En la parte de, en esta parte de acá abajo que voy a apuntar, les dice aquí resultado de la fórmula y les aparece un número. Sí, el mismo. No aparece el mismo, no aparece un 11. Fíjense en esto, donde dice ref. Si yo le pongo, si ustedes escriben, por ejemplo, me dicen que la última columna es XFD. Si yo escribo XFD, lo escribo así a secas, ¿les aparece algún resultado? No. No aparece nada. Uno dice, ¿por qué no me aparece? Porque resulta que el argumento que yo le tengo que suministrar es una dirección de celda. Y nosotros sabemos de la primera clase que los argumentos de celda en Excel
O sea, las direcciones de celda en Excel se componen de una parte de letras seguido de números. Aquí yo tengo escrito XFD, pero necesito que después de XFD venga algún número, ¿cierto? Porque en caso contrario no tendríamos una dirección válida. Es como que te dijeran, por ejemplo, ¿dónde queda tu casa? Oye, mi casa queda en Chacabuco, ¿ya? Pero resulta que Chacabuco es una calle más larga que Día Luna. Chacabuco, ¿con cuánto sería más o menos? Porque no te vas a recorrer toda la avenida Chacabuco buscando la casa, ¿cierto? Entonces tengo que especificar el número. XFD. Colóquenle, por favor, el número 1. Si ustedes le colocan XFD 1, ¿qué es lo que les muestra ahí? 16.384. 6.384. Eso quiere decir entonces que la celda XFD1 se encuentra en la columna 16.384. ¿Qué pasa si en vez de un 1 ustedes ponen, por ejemplo, un 15? ¿Qué es lo que les aparece? La misma. Aparece la misma. Y si en vez de un 15 le ponen 150, a ver, ¿qué tenemos acá? El mismo. Aparece lo mismo. ¿Y a qué se debe eso? De que las celdas que estamos considerando forman parte de la misma columna. Solamente estoy haciendo un desplazamiento a lo largo del eje Y, pero el número de columnas se mantiene. ¿Y qué pasa si ahora yo me vuelvo loco y empiezo a ponerle números así a diestra y siniestra? Aquí rellené con cualquier tontera nomás para el lado. ¿Qué pasó con el resultado de la fórmula? No hay. No hay. ¿Y a qué creen ustedes que se debe esa diferencia? Porque cuando decía 150, nos decía 16.384. ¿Y por qué creen que ahora dejó de haber resultado? Porque no existe esa columna. Bien, bien, bien. Porque resulta que tenemos un máximo de 1.048.576. Así yo creo, 1.048.576 me va a dar 16.384. ¿Y qué pasa si le ponemos 1.048.577? Sobrepasé en 1 la cantidad máxima permitida. Y ahí al amigo Excel no le gustó eso. Así que yo lo voy a dejar como XF de 1, le damos a aceptar y borramos todos los dibujos que tenía para allá. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido con eso, muchachos? Nada más ni nada menos que el número de columna. ¿Cómo estamos con ese ejercicio? Perfecto. ¿Vamos bien? Esto es para que vayamos soltando la mano. Obviamente que todas las fórmulas que vayamos a escribir en el futuro las vamos a ir haciendo con la ayuda del teclado. Pero es importante saber de que existe un asistente, de que ustedes pueden pedir ayuda. Te van a mostrar funciones que les van a servir para lograr sus propósitos. Profe, Veamos ¿le ahora, puedo hacer una pregunta? por supuesto. Que tengo un computador que no me lo compré acá, lo compré en Estados Unidos y configuré el teclado para español y todo. Sé que la ñ está en ciertos lugares, pero por ejemplo, hay algunas funciones que no sé dónde están. ¿Cómo puedo saber cómo tengo configurado el teclado? Ya, tú tienes Windows 10, ¿o no? Sí, Ya, ¿tienes Windows 10? Eh, Mira, en la parte de configuración de Windows 10 está el teclado. Asegúrate ujú, que el teclado sea idioma español, español latinoamericano o español de Chile y que la distribución del teclado sea latinoamericana. perfecto. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahí, por ejemplo, te va a aparecer la ñ donde seguramente tienes un corchete, Correcto, ¿cierto? Porque ahí se empiezan a adaptar un poco, se empiezan a adaptar un poco las cosas. perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, muchachos? Vamos a trabajar con fórmulas de manera directa sobre una celda. Y fíjense, ¿cómo se trabaja? Este es el algoritmo. Vamos a la celda sobre la cual vamos a introducir una fórmula. Ponga signo igual. Empieza a escribir el nombre de la función. Usa tabulador.
separa con coma o con un punto y coma y cierra los paréntesis. Parecen muchas instrucciones, pero créanme que es un proceso bastante natural. Es algo que fluye, por decirlo de alguna manera, prácticamente solo. ¿Ya? Recuerden, ustedes no tienen que memorizar ninguna cosa, porque pueden ocupar apuntes y hacer también sus propias ayudas de memoria. ¿Ya? Para no decir torpeo, digamos. Dice, mediante el uso de la función producto, vimos el comando columna. Ahora vamos a ver el comando producto. Calcula el total de celdas que componen una hoja de cálculo. Aquí, no sé si en términos visuales, queda claro que el número de filas multiplicado con el número de columnas me va a dar el total de celdas de una hoja. ¿Se alcanza a representar bien esa parte? Sí. Perfecto. Ustedes ven que me dice el número de filas, déjelo con este formato de celdas. Por ahora, con la parte del formato de celdas, no me quiero marear mucho porque igual la semana pasada hablamos bastante de este tema. Me interesa centrar la discusión de esta clase en lo que es la construcción de fórmulas, propiamente tal. Pero si nos llega a sobrar algo de tiempo, o bien la próxima semana, podemos hacer un repaso del formato de celdas. Y ahora, creo que me dice la parte de columnas. Atención. Mediante una fórmula, mediante una fórmula, qué malo, traiga el valor del total de columnas que calculó en el ejercicio anterior. Y después dice, expresa el resultado con el formato, tanto, tanto, tanto. Eso por ahora lo vamos a omitir. ¿Qué es lo que queremos hacer en buenas cuentas? El número que ustedes habían obtenido, ese 16.384, yo lo quiero copiar y llevar a esta fórmula que tiene pura C. ¿Ya? Pero aquí no se trata de escribir 16.384, escribirlo así como quien dice a mano. Tampoco se trata de que aquí yo selecciono, le doy copiar y después vengo para acá y pego. No es eso, sino que es hacer un copiar y pegar pero con fórmula. ¿Y cómo se logra eso? En primer lugar, ustedes van a la celda que dice el número de columnas y apretan el signo igual. Ojo, que todas las fórmulas en Excel, chicos, parten con el signo igual. Y es muy importante, no puede haber ningún espacio en blanco al inicio. ¿Ya? Excel es lo más brígido que hay en toda la galaxia con el tema de la sintaxis. ¿Ya? Este compadre te hace cualquier cantidad de fórmulas, hace cálculo, es súper capo. Pero si uno no le escribe las cosas como a Excel le gusta, te va a tirar mensajes de errores y no va a hacer nada. Le ponemos igual. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que lo que se vaya a almacenar en esta celda tiene que ser igual a qué cosa? Al número de columnas que calculamos en el ejercicio anterior. Para eso, ustedes ponen el signo igual. Ustedes se darán cuenta que en su computador tienen ahí el cursor parpadeando, ¿cierto? Y con esta barra con esta barra de desplazamiento nos movemos hacia la zona, nos movemos hacia la izquierda y con un clic con el botón izquierdo apuntamos a la celda. Una vez que ustedes hacen eso, con la misma barra de desplazamiento nos movemos para la derecha, suelta. Y les aparece escrito igual K45. Sí, aparece. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Con esto, ¿qué es lo que quiero significar? De que el valor que yo vaya a guardar en esta celda, en la celda que estoy remarcando, es el mismo número que esté guardado en la celda K45. Si ustedes apretan Enter, les va a decir 16.384.
¿Es verdad o no es verdad lo que aparece ahí? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que tenemos ahora, muchachos? Una cosa es lo que uno ve. Si ustedes le hacen doble clic a la celda, a esa celda del 16.384, ¿qué se van a encontrar? ¿Les dice igual que A45? Sí. Ya. ¿Y eso a qué es lo que se debe? Cuando ustedes le hacen doble clic a una celda, significa que ustedes van a modificar o van a editar el contenido de la celda o la fórmula que da origen al resultado que ustedes están viendo. Dicho de otra manera, es como hacerle una vista de rayos X a la celda. Es como decir, miremos la celda cómo se ve por dentro. Esta es como la cara, 16.384. Pero si le hago doble clic, es como que le estuviera mirando los huesos y los músculos a la celda. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite que esta celda tenga ese valor? Muy bien. Ustedes ven que aquí dice 1.048.576, dice 16.384. Ahora ha llegado el gran momento en el cual vamos a calcular la cantidad total de celdas que componen la hoja. Para hacer eso, nos vamos a apoyar con la función producto. Esta función producto va a ser primera y única vez que la vamos a utilizar acá, ¿ya? Porque su uso es bastante peligroso. De hecho, es una función bastante tóxica, la verdad, ¿ya? Pero para estos efectos no vamos a tener problemas. Usando la función producto, calcule la multiplicación entre el número de filas y el número de columnas. Me voy a tomar acá una pequeña licencia y les voy a compartir mi pantalla completa. Ustedes ven ahora el reloj, ven ustedes los iconos que tengo en la parte de abajo del computador, ¿cierto? Tengo aquí el Chrome, tengo Zoom, tengo Excel abierto. ¿Por qué? Porque les voy mostrando algunos atajos que se pueden ir haciendo con el teclado. Como no tenemos la posibilidad de estar en formato presencial, se los voy mostrando a través de esta herramienta. Ustedes primero colocan el signo igual. ¿Bien? Recuerden, cuando quieren introducir una fórmula, si ustedes escriben igual y el igual es lo primero que ve el Excel en esa celda, significa que Excel ya se está preparando para hacer el cálculo que ustedes le digan. ¿Me entienden? El igual es como decir, atención compadre, porque aquí te voy a calzar, digamos, con alguna forma. Usando la función producto. Entonces escribimos igual y empezamos. Y aquí me voy a apoyar con el teclado. Esperen aquí un segundito. Ahí, acá se ve bien el teclado, ¿cierto? Entonces empiezo a escribir igual. Ustedes empiezan a escribir aquí. Empezamos a escribir las primeras letras de la palabra. Ponemos pro. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? ¿Les aparece a ustedes una barra en la parte de abajo? Una barra, profe. Una barra así que diga probabilidad, producto, así como Sí, una... sí, correcto. Sí. Esa ventana se llama ventana IntelliSense, o sea, ventana de completado automático. ¿Le ha pasado que cuando ustedes hacen una búsqueda en Google empiezan a escribir palabras y te empiezan a tiro a aparecer sugerencias para abajo? Sí, correcto. Ya, aquí Excel hace lo mismo, pero hace una sugerencia con sus propias fórmulas. Entonces, yo quiero apuntar hacia la palabra producto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ustedes se apoyan con las flechas de dirección que tienen acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero apuntar para abajo. Entonces ustedes empiezan a moverse para abajo. Y al moverse para abajo, ¿qué es lo que pasa? Con la flecha ustedes le hacen puntería al nombre de la función. Creo que se entiende mejor con este teclado, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Y ahora ustedes dicen, perfecto, la palabra producto la tengo como quien dice en la mira. Le digo, ya, eso es la cosa que yo quiero colocar acá.
Para escribir el nombre de la función, ustedes no van a estar escribiendo producto, no es necesario. Para completar el nombre, ustedes aprietan la tecla Tab, que como se ve acá, está al lado de la letra Q. Puede ser que dependiendo del computador, de la marca, del teclado que ustedes tengan, puede que no les diga Tab, puede que le aparezcan una flecha que va para la derecha, una que va para la izquierda, ¿cierto? Pero independiente de eso, es la tecla que está al lado de la Q. Y apriétenlo con toda fe. Voy a apretar el tabulador. Oh, ¿qué pasó ahí? Se dieron cuenta que estaba escribiendo producto con minúsculas. Y resulta que Excel llegó y me la transformó todo en mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que da lo mismo si le pongo minúscula, le pongo mayúscula, porque al final el nombre de la función igual el Excel te lo va a dejar con mayúscula. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Voy a decir producto. En negrita, ¿qué es lo que les dice a ustedes? Hola chicos, yo sé que había un problema con internet. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta. Pongo igual producto, lo hago con las flechas y me sale, como que pongo enter y me sale nombre entre paréntesis. Ya, ya. Lo que pasa, Leonel, es que no hay que apretar enter. Ah, ya. Solamente la tecla tabulador. El enter, Ya. por decirlo de alguna manera, es lo que se aprieta al final, cuando ya estamos listos para hacer el cálculo. Es como el botón enviar de un correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, muchachos? Producto. Les dice a ustedes la palabra número, les dice número 1 en negrita, ¿no? Sí. Eso es súper importante, este cuadro, este rectángulo, porque ese rectángulo les va a ir guiando siempre durante el proceso de escritura de funciones. Lo que ustedes ven con negrita corresponde al argumento que ustedes le tienen que entregar a la función. Acá dice número 1. Bueno, yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que yo quiero que el Excel multiplique para mí? ¿Cuáles son los dos números que vamos a multiplicar? A ver. El La número de fila, filas y las columnas. Exactamente. Como ustedes saben, el orden de los factores no altera el producto. Excel no está divorciado de las leyes de la álgebra y de la aritmética, ¿ya? Así que yo perfectamente puedo partir con el número de filas o con el número de columnas. Da exactamente lo mismo. Solamente para respetar un orden de izquierda a derecha, voy a partir con la fila. ¿Cómo se señala esto? Aquí no es que yo vaya a escribir 1.048.576. Lo recomendable es que en vez de escribir el número, ustedes pinchen en la celda que almacena el número. No sé si me explico. sí, correcto. Porque Excel en el fondo va a decir, oye, ¿qué es lo que es eso? Y44. No, compadre, Y44 es una celda. Ah, ¿y qué es lo que oculta esa celda? Ah, ese número. Y Excel solito lo va a identificar. Ahora, ustedes lo que quieren decirle al Excel es, compadre, el primer número es el número de filas. Pero ahora yo quiero que consideres también el número de columnas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos para señalar el siguiente número? Aquí ustedes se tienen que fijar muy bien que entre el número 1 y el número 2 hay un símbolo que los separa, ¿sí o no? Sí, correcto. Punto y comas. Es un punto y coma. En el 99% de los casos va a ser un punto y coma, por lo menos debería ser en Latinoamérica, ¿ya? Mauricio, tú tienes un computador que lo compraste en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, ¿a ti te aparece una coma o un punto y coma? Un punto y coma igual.
Un punto y coma igual. Felicitaciones. ¿Por qué se los digo? Porque en algún momento en la U pasó que en algunos laboratorios en el laboratorio de computación, en el laboratorio chico, en el 302, habían computadores en que en vez de colocar un punto y coma, era una coma. Y eso se debe a la configuración de idiomas del sistema operativo. ¿Ya? Por eso es importante fijarse en eso. Ahora, como un paréntesis, si alguno de ustedes tuviera que emplear la coma en su computador, póngale la coma, no hay problema. Pero cuando ustedes después envíen las pruebas para su revisión, el Excel de la persona que reciba el archivo va a transformar automáticamente esas comas en punto y coma. Así que no se compliquen con eso. Ponemos punto y coma. Cuando ponemos el punto y coma, ¿qué es lo que ha sucedido, muchachos? Da la oportunidad para agregar otro valor más. Da la oportunidad para agregar otro valor más, ¿cierto? Perfecto. Pero, ¿qué es Y, lo que les profe, dice? si Diga, son solo dos números que vamos a analizar columna y fila, ¿es necesario colocarle los paréntesis adentro, no? ¿tú te refieres al el corchete que aparece ahí? Ese, si solamente son dos números. Bien, buena observación, Patricio. Ahora les voy a explicar qué es lo que son los corchetes. Fíjense en esto. El número 2. El número 2 aparece con negrita, claramente. Pero, como dice Patricio, aparece entre corchetes. ¿Qué significan los corchetes? Cuando un argumento está escrito con negritas y viene rodeado de corchetes, significa que es opcional. O sea, quiere decir que no es obligatorio que ustedes lo suministren para que la función haga su pega. Pero en este caso nosotros sí se lo tenemos que entregar porque no puedo hacer una multiplicación con un solo número. Me daría el mismo número. Ponemos punto y coma y seleccionamos el siguiente número. ¿Les queda algo así como Y44, punto y coma, a B44? Sí, correcto. Los argumentos que van entre corchetes no significa que el corchete haya que escribirlo, sino que es la manera simbólica en cómo Excel le informa al usuario de que ese argumento es opcional. Recuerden, como les decía en la primera clase, que Excel es un lenguaje. Aprender Excel es como aprender un idioma nuevo. Tiene sus propias reglas de sintaxis, tiene su propia gramática, tiene sus propios comandos. ¿Ya? Y una vez que ustedes terminan de escribir, tienen que cerrar el paréntesis. Fíjense que ahí hay un paréntesis al final que está esperando ser cerrado. Hay una regla de OR que no solamente se da en Excel, sino que también en todos los lenguajes de programación del mundo, que es la siguiente, que todos los paréntesis tienen que estar balanceados. ¿Qué significa eso de balancear un paréntesis? Significa que si en algún momento estás escribiendo una fórmula y has abierto 3 paréntesis, quiere decir que en algún momento vas a tener que cerrar 3 paréntesis. No puedes tener, por ejemplo, 7 paréntesis abiertos y 2 paréntesis cerrados. Ahí el Excel te va a matar. Cierras. Fíjense en esto. Cerrar paréntesis. Ya desapareció el recuadro blanco. Esa es una forma de decir que la función producto, por lo menos desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista de la escritura, está bien formulada. Ahora les invito a que aprieten Enter. ¿Se dan cuenta? Enter es lo último que uno va a apretar. Porque ahí es donde se produce, ahí es donde Excel dice, ya, esta es la función que a mí me pidieron que evaluara. Fue una consulta. ¿Es necesario colocar el cierre paréntesis? Porque en un principio yo lo coloqué y no, igual me dio el mismo resultado. Ya. Si aquí yo no cierro paréntesis y apreté, uno diría, el Excel igual lo cerró. Lo que pasa, Mauricio, es que con algunas funciones, Excel, por alguna extraña razón, es como bien amigable con el usuario. Es como decir, no te preocupes, compadre, yo le cierro paréntesis, vaya tranquilo. Pero con otras funciones como redondear, por ejemplo,
Ya, Excel, perfecto. No. no, ahí sí que Excel no te pesca ni en baja. Por eso es mejor acostumbrarse siempre a cerrarlos, porque no siempre va a estar así con modo buena onda. Ok. Y aquí tenemos entonces el número, ¿ven? 17, son más de 17.000 millones de celdas. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía con respecto a esto? Si ustedes le hacen doble clic a la celda, pueden ver la fórmula, pueden editarla, pueden incorporar otras cosas. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Supongamos que yo voy al lado de signo igual y aprieto la barra espaciadora varias veces. Supongamos que yo hiciera esto y aprieto Enter. No va a dar. ¿Por qué no me va a dar el número si antes me dio lo más bien? Porque está con separación del comienzo de la casilla. Ah, ¿se dan cuenta que Excel es súper jodido con eso? Pero me dice, ¿qué tanto? Si son, ¿cuántos espacios? 5 espacios. Pero es que resulta que cuando el Excel ve tanto espacio en blanco, piensa que yo, en vez de calcular un producto, piensa que yo quiero escribir igual producto. ¿Entiendes? El Excel interpreta eso. Entonces uno le dice, no, compadre, no es eso. Entonces, borra. E incluso fíjense que los argumentos I44 a B44 me aparecen en negro. Pero cuando rectifico, se dan cuenta que a cada argumento le asigno un color. ¿Ya? Literalmente es como que le viene el color al cuerpo al Excel. Ustedes aprietan Enter y ahí, efectivamente, mi compadre se portó a la altura de las circunstancias. ¿Alguna consulta, muchachos? Clarísimo. ¿Estamos bien, eh? Ya, eso es como quien diría, Mauricio, el primera pregunta con la fórmula. ¿Ya? A la fórmula les vamos a dar duro, o sea, de hecho, la mayor parte del curso es trabajar con fórmula. ¿Ya? Hay un desafío, ¿ya? Hay un desafío de esta asignatura. Resulta que este es un curso que es eminentemente práctico, ¿ya? Y créanme que todas las cosas que veamos acá las van a emplear harto en el mundo laboral y también en otras asignaturas. Entonces, el curso no lo piensen como una asignatura así como un cacho, que pucha, que justo tengo que pasar esto, o como verlo como un ramo fácil, sino que vean esta asignatura como una oportunidad para que ustedes puedan mejorar el currículum. Sí, en el certamen número 1, ustedes se sacan una nota mayor o igual a 6,5, quiere decir que pueden poner en el currículum que tienen un nivel de Excel básico. Si a final de semestre ustedes aprueban la asignatura con un promedio mayor o igual a 6,5, en el currículum pueden poner que tienen un nivel de Excel intermedio. ¿Cómo la ven? Yo le di el uso, profe, con la pega que hago listados de precios, de proveedores, de importaciones y en su momento no lo pesqué y ahora lo veo que sí me sirve. Ah, eso me suena así como un testimonio, así como yo antes no Sí, creía en Excel, correcto, ahora pero creo en él. ahora vio la luz, ¿no? Sí, de Ah, todas maneras. sí, no, es que Excel, fuera de talla, es súper necesario. Tarde o temprano vaya a tener que ocupar Excel. Aunque sea de repente va a sacar 2 más 2, pero lo va a tener que ocupar en algún momento. Por eso es bueno ponerle harto empeño. Pero pensando esto en la parte laboral. ¿Ya? Piénsenlo así. Entonces, vamos a la hoja que dice secuencias. Secuencias. Las secuencias o series en Excel corresponden a una serie de datos, a una serie de números o incluso de palabras que siguen un patrón determinado. ¿Bien? Para las personas que dieron PCU o para los que dieron PDT o PTU,
En la prueba obligatoria de matemática hay un contenido que se llama regularidades numéricas. ¿Lo recuerdan? La di hace harto rato, profe. ¿De qué se Respondí al trataba? azar. Dice. Responder, no, pues, no. Digamos que no se acuerda nomás, pero no diga eso que las tira al azar. Cuando uno le dice, por ejemplo, ya, te dan varios números y te dicen, ¿cuál es el próximo número que viene en la secuencia? ¿Cuál es la próxima palabra que viene? Bueno, Excel, aunque ustedes no lo crean, sabe, en algunos casos, puede eh, adivinar los próximos términos. ¿Ya? Esto puede ser muy útil cuando ustedes quieran construir, por ejemplo, números correlativos, por ejemplo. ¿Ya? Pero no tener que hacer la mano. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Aquí se indica ya cuál es la ruta que ustedes tienen que seguir dentro de Excel para poder construir una serie. Más abajo, ustedes van a ver una infografía que les muestra el detalle de esa ventana. La ventana es esta, la ventana de series. Entonces lo que se muestra abajo es cómo se interactúa con esa ventana. ¿Qué es lo que se va rellenando? ¿Qué significa poner fila, columna? ¿Qué significa que una serie sea lineal, geométrica? ¿Se acuerdan ustedes la diferencia que hay entre eh, progresiones aritméticas y geométricas? No mucho. No mucho. Digamos, no. No. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, progresiones lineales o aritméticas? Significa cuando entre cada par de números existe siempre una diferencia constante entre ellos. Por Ah, ejemplo, ya, sí, no lo acordé. si decimos 2, 5, 8, 11, 14, ¿qué número viene después? 18. 17, porque se van 17, sumando, perdón. porque van de 3 en 3. Pero en Claro, la correcto. geométrica, en lugar de ir sumando, vas multiplicando. Si decimos 2, 1, 2, 4, 8, 16, ¿qué viene después? 24. 32. 30, perdón. Sí, es un maestro. Porque 1, ¿Eh? 2, 4, 8, 16. ¿Qué es lo que fue pasando ahí? Se fueron multiplicando por 2 los términos. Correcto. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Correcto. Y esa secuencia es la que va determinando, por ejemplo, la cantidad de espacio en memoria, o los gigas, o el plan de navegación que ustedes tengan. ¿Ya? La serie de las potencias de 2, que son muy importantes en el ámbito de la computación y la informática. Bueno, vamos a ir haciendo acá un ejemplo para que ustedes lo tengan más claro. Dice así: el primer día de trabajo, un vendedor ambulante ganó 5.200 pesos. Imagínense, el compadre se subía a la micro, qué sé yo, vendía sus productos y ganó 5.200 pesos de ganancia. Y después, sus ganancias, sus utilidades se fueron incrementando en 200 pesos diarios. Lo que significa que la secuencia de utilidades fue: el primer día, por decirlo de alguna manera, el lunes, ganó 5.200. El martes, 5.004. El miércoles, 5.600. 5.800. 6.000 y así sucesivamente. Después del día en que ganó 6.000 pesos, ¿cuánto fue lo que ganó al día siguiente? 6.200. Sí. Y después hizo 6.004, 6.600. ¿Ven? De a poco el hombre fue tirando para arriba. Completa hacia el lado la serie que muestre el momento en que la ganancia haya sido de 7.000. ¿Ustedes creen que en algún momento él logró llegar a los 7.000 pesos? No, Sí. no llegó hasta los 7.000. ¿Cierto? Porque si hizo 6.000, después hizo 6.200, 6.004, 6.600, 6.800, 7.000. En algún momento llegó a eso, o puede llegar a 7.000. ¿Ya? Pero la idea es que nosotros mostremos hacia el lado
¿Ya? ¿Cómo se van generando esos números? Los números los podemos generar de varias maneras. Nos vamos a apoyar con la herramienta de generador de secuencias de Excel. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted primero? Van a la celda en donde va a empezar la secuencia. ¿Ya? En este caso, voy a ir a la primera celda que está en gris, que tiene dirección D62. Estoy en esa celda. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en primer lugar? Escribir el número inicial. ¿Cierto? Que ni modo, ¿cierto? O sea, hay que enseñarle al Excel cómo hacer las cosas, ¿no? Y apretamos Enter. No se preocupen ustedes del formato de moneda, que es contabilidad, que es signo peso, que los decimal, olvídense de eso por ahora. No tiene, el maquillaje de las celdas no tiene ninguna incidencia en el valor que tenga. Ustedes le ponen acá 5200. Apretaron Enter. Cuando apretaron Enter, la celda activa se les desplazó una casilla más abajo. Y hacia el lado. Ya. La Hacia cosa abajo, es que sí. No. si usted le apuntó hacia el lado o hacia abajo, la cosa es que tienen que volver a seleccionar la celda. Tienen que volver a ir encima de la celda. ¿Ya? Y acá viene toda la magia. Atención, muchachos. Vayan ustedes al menú de inicio. Por si acaso, todo lo que yo les estoy diciendo tiene un respaldo por escrito. ¿Ya? Aquí nos dice el vejeto cuál es la secuencia que uno tiene que seguir. Entonces, vamos a inicio. Apretan aquí donde dice inicio, por favor, en la pestaña inicio. ¿A alguien le aparece la palabra inicio escrito completamente en mayúscula? No. ¿No? Ya, eso significa que ustedes tienen Excel 2016, 2019. Inicio. Y dentro de toda la pléyade de cosas que hay dando vuelta por acá, ustedes van a ir acá al botón de rellenar. Edición, aprietan ese No, icono. ¿por qué? ¿Qué? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, muchachos? Apretamos en ese botón, que le aparecen estas 4 flechas, y marcan la opción que dice series. Aprietan donde dice series. Ya está. Les aparece esa ventana chica, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto es súper importante, ¿eh? Súper importante. Dice series en, y dice filas o dice columnas. Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. ¿Cuál es la diferencia entre una fila y una columna? Las filas siempre Hacia abajo, van hacia el lado, hacia el lado. para que nunca se lo olvide. La columna es como la columna. ¿Cómo dibujarías tú la columna vertebral? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Okay? Como las columnas también de una iglesia o de una catedral, hacia abajo. Entonces, los números que yo voy a generar, ¿para dónde van a ir? ¿Van a ir para el lado o van a ir para abajo? Para el lado. Para el lado. Si es para el lado, entonces le marcan fila. Para empezar. Donde dice tipo. ¿De qué tipo va a ser esto? ¿Lineal o geométrico? Lineal. Lineal. Ahora, donde dice incremento, en vez de 1, ¿qué número tiene que ser ahí? 200. 200. Y esto es muy importante. Donde dice límite. ¿Qué significa eso del límite? Significa ¿El máximo número? hasta dónde tiene que llegar esto. 7000. Hasta 7000. Entonces escribimos 7000. Ahora, es súper importante. ¿Se dan cuenta que ustedes solamente marcaron la primera celda? ¿Qué es lo que va a ir haciendo? ¿Qué es lo que va a ir haciendo acá el señor Excel para el lado? Para que uno entienda, digamos, qué es lo que está
¿Qué es lo que está aconteciendo con esto? Va a ir aquí al 5200. Como le dicen que tiene que ir en filas, este compadre se va a ir a la siguiente celda. ¿Qué número creen ustedes que me va a escribir en forma automática acá? 5400. Después, como le dicen que vaya por filas, va a poner 5006, 5008, 6, 6200, 6004, 6600, 6800 y va a llegar a 7000. En el momento en que el amigo Excel haya llegado al 7000, ¿ya?, que es nuestro tope, significa que Excel va a dejar de construir números. ¿Se entiende la idea? Excel deja de construir números. Entonces, borramos todos los dibujos de acá, con el botón y ponemos aceptar. ¿Cómo la ven ustedes ahí, muchachos? Perfecto. ¿Ven? Y ahí aparecieron todos los números. Ahora, ¿existirá, profe, otra manera de poder generar esos números? Sí, y esa es la manera que les voy a enseñar a hacer acá. O sea, el método, por decirlo de alguna manera, el método número 1 sería hacerlo así. Ahora sí, voy a invocar el teclado en pantalla para ayudar, para apoyarme aquí con alguna explicación. Primero, voy a borrar todos los números que vienen después de 5200. ¿Cómo puedo borrar de una patada todos los números que vienen para el lado? Con delay. Ustedes, sí, para eso ustedes presionan lo siguiente. Van a la celda en donde empiezan los números que quieren borrar. ¿Y el mouse? Y los vamos a seleccionar. Apretamos la tecla Shift y la tecla Control al mismo tiempo. ¿Se ve que están marcadas las dos acá? Shift, Control. ¿Y qué es lo que hacen ustedes a continuación? ¿Hacia dónde quieren seleccionar para borrar? La derecha. A la derecha. Entonces ustedes hacen Shift Control para la derecha. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Y hasta el final de las casillas. Y ahora ustedes apretan la tecla de suprimir y se borran todos los números. Pero mantengo el 5200. Porque el número con el que empezamos a construir esto no lo puedo perder. ¿Ya? Eso es súper importante. Para poder seleccionar de antemano este rango, ustedes por ahora con el ratón pueden hacer un clic con el botón izquierdo y arrastrar para el lado, hacia la derecha. ¿Ya? Pueden arrastrar ustedes para el lado hacia la derecha. Arrastran para el lado hacia la derecha. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos para la derecha, apretamos inicio, presionamos nuevamente el botón de relleno, buscamos la opción que dice series. Y donde dice series, fíjense que la palabra filas les aparece marcada, porque este es el sentido en el que nosotros vamos a rellenar. Donde dice tipo, sigue siendo un tipo lineal, ¿verdad? Y en la parte del incremento le ponemos 200. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia que hay entre una forma y otra? ¿Ya? La diferencia está en lo siguiente, muchachos. El límite, este límite que ustedes ven acá, lo dejan en blanco. ¿Por qué lo dejamos en blanco, profe? Por lo siguiente, porque resulta que como esto está seleccionado de antemano, toda esta zona, lo que va a hacer acá el Excel es lo siguiente. Le va a empezar a sumar 200, va a empezar a sumar 200 en cada una
de las celdas que tú tengas seleccionadas. ¿Ya? ¿Y hasta qué punto va a seguir sumando 200? Hasta el preciso instante en el cual Excel llegue hasta la última celda seleccionada. ¿Me entiendes? Entonces va a empezar a sumar 200 hasta que te llegue hasta el último número. Nosotros sabemos que hasta ahí es el 7000 porque se calculó con anterioridad. Pero Excel va a seguir rellenando como loco hasta que termine la selección. ¿Me entiendes? Cerramos todos los divos, cerramos todo y damos a aceptar. Y ahí ustedes tienen entonces todos los números ya en formato de todos los números generados. Profe, consulta. Dígame. Si le pongo límite, no sé, de 10.000, va a llegar a 7.000 igual, ¿verdad? Hagamos la prueba. Voy a borrar todos estos números, voy a seleccionar para allá, voy a ir a abrir el menú de series. Supongamos que le pusiéramos 10.000. Probemos qué es lo que va a pasar. Le doy enter El incremento era, bueno, está bien. y que soy muy astuto, le puse, en vez de ponerle 200, le puse. Chavos, que llega hasta ahí, weón. ¿Y qué es lo que es ahí mi compadre? Dijo, no, no puedo llegar hasta 10.000 si de 200 en 200 me alcanza para llegar hasta 7 nomás. Profe, y en esa misma, si en el límite le coloco la letra y el número de una celda, ¿llega hasta esa celda, no? Le damos la prueba. Mira, en el peor de los casos, Patricio, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el Excel te diga, no, Equivocarme en la prueba. me puedo equivocar. Me va a salir un mensaje de error. Bueno, pero luego, vamos para acá, abrimos el menú, series, incremento 200 y que sea el límite, ponte tú, M62, ¿cierto? Que es la última celda. Chan, ¿qué irá a pasar ahora? Aceptar. No se puede usar la entrada escrita. Puede que sea necesario escribir un número entero o decimal. ¿Eh? Pero igual es interesante plantearse esas preguntas. No, me gustó me gustaron esas consultas. ¿Qué pasa si yo hago esto? En el peor de los casos, Excel me va a mostrar un Profe, mensaje de error. Dígame. y si le coloco, anoto 5.200 y en la celda al lado aprieto que me coloque esa celda más 200 pesos y así sucesivamente me lo colocaría, bueno. Pero no se diga más, maestro. Usted quiere hacer esto. Le ponemos igual 5.200 más 200. ¿Eso? Eso. Apretamos Enter Y después, y después pues, lo pagamos para el lado y tenemos los números también. Esa es otra manera de técnicamente igual lo hacerlo. tengo buena, ¿cierto? Que yo lo hice También va a así, estar pues. fácil. Eso también se puede Ya. hacer y es absolutamente válido. ¿Ya? Lo que estábamos viendo en esta parte era cómo se podía generar, pero sin tener que recurrir a una fórmula. Y después nos vamos a dar cuenta que el uso de fórmula es, pero muchísimo, es infinitamente mejor que esto. Pero para salir de un apuro, no está de más que ustedes sepan cómo hacerlo. ¿Ya? A eso, no, a eso nos referíamos. Entonces, venimos para acá, le ponemos aquí el incremento de, ¿cuánto era esto? 200. Ahí, 100. Y ¿cómo termina esta parte? Me dice usando la barra de estado, la de color verde, que está al final de esta ventana. Esa. ¿Cuál es la barra de estado, profe? Que no la pillo. Aquí vamos a engrosar un poco. La barra de estado es esta. No sé si se aprecia bien ahí el rectángulo, ¿no? Ahí. Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Acá. Entonces, en esta parte, aquí ustedes tienen que poner mucho ojo con esto. Porque en este tipo de ejercicio, una cosa es que le diga, genere, por ejemplo, los números que van del 5.200 al 7.000, pero otra cosa es preguntarse en cuánto tiempo este vendedor, este caballero, va a llegar a los 7.000 pesos. Si a ti te dicen, por ejemplo, todos los meses tú vas a ganar $200,
Mm, Sería normal que ustedes se preguntaran, bueno, ¿en cuánto tiempo yo voy a poder ganar $3.600? Tiene sentido preguntarse eso, ¿no? Por Sí, ejemplo, de todas maneras. claro, para proyectar una compra, por ejemplo. No sé cuánto tiempo voy a tener que estar ahorrando para comprarme, no sé, una Play 5, ponte tú. Quizás un año, 6 meses, 2 años tal vez. Mm, Excel nos puede ayudar, aún sin conocer mucho de funciones. Miren, ¿qué es lo que hacen ustedes? Seleccionan el rango completo. ¿Cómo se selecciona con el ratón? Van a la primera celda, clic con el botón izquierdo, arrastran para el lado. Cuando ustedes arrastran para el lado, quiero que se fijen en una cosa que aparece acá. Se las voy a marcar aquí con azul. Hay una zona especial que dice recuento o dice cuenta, ¿sí o no? ¿Les aparece eso? ¿Y qué número Yes. es el que les dice ahí? 10. ¿Y qué Sí. significa el 10 dentro del contexto de este ejercicio? Hay 10 datos. Que son 10 datos. O sea que en el fondo son 10 días. Quiere decir que este caballero en 10 días va a pasar de 5.200 pesos a 7.000. O sea, una semana y 3 días. Si que él trabajara de lunes a viernes. O sea, perdón, lo harían 2 semanas de trabajo. Si trabajara el lunes a viernes. Y si trabaja de lunes a domingo, va a ser en una semana 3 días. Profe, ¿usted colocó el día o utilizó una función? No, aquí lo hice de la manera más chanta del mundo. Lo escribí nomás. Ah, ya, Eso, perfecto. chicos, Es que me perdí. eso es lo que uno no debería hacer. No debe- Uno siempre tiene que apoyar los cálculos con fórmulas. Es decir, me dio 10. Bueno, ¿y de dónde sacamos el 10? No, es que aquí a los compadres nomás empecé a contar nomás. Listo. A los choros nomás le puse 10 porque abajo dice 10. Entonces le pongo 10. Obviamente, que uno tiene que respaldarse con fórmulas. Pero ahí viene otro problema. Si recién estamos aprendiendo a trabajar con fórmulas, ¿cómo espera que lo haga con fórmulas? ¿Cierto? ¿Con suma? Entonces ahí se nos produce un problema. Y por supuesto que existen fórmulas para contar. O sea, todo esto que les estoy mostrando, se podría haber hecho con un comando. Es este. Le podría poner contar. Aquí selecciono el rango, enter y me da 10. Pero, profe, ¿cómo se trabaja con la función contar? ¿Qué es lo que hay que pasar? Eso hay que estudiarlo caso por caso. Entonces, para mientras tanto, como esta sección está dedicada a resolver problemas sin fórmula, me pareció que era un buen apronte. Por una parte, para conocer lo que es la herramienta de secuencias y por otro lado, para que conociéramos un poco más acerca de la barra de estado que ustedes tienen abajo. Con respecto a la barra de estados, chicos, les invito a que hagan lo siguiente. Abajo, en la barra de estado, háganle un clic con el botón derecho, por favor, en alguna parte, donde ustedes quieran. Un clic con el botón derecho. Me imagino que a usted le va a aparecer un menú gigante, una tremenda sábana para abajo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que les va a aparecer acá? Seguramente van a encontrar muchas cosas que están marcadas y cosas que están desmarcadas. Correcto. Una de las funciones que a mi juicio son una de las más importantes de tener marcadas es esta que dice block num y block display. Sería bueno que estas ustedes las tuvieran tiqueadas. O sea, si la tienen así, márquenla. Tanto block num, block desc y bloque mayúscula. Esas tres son súper importantes. Porque yo voy a hacer este experimento. Si en mi A mí no teclado me aparece eso, profe. ¿Mm? A mí no me aparece eso. Me no aparece lo, o blog mayúscula, no. sea, te aparece esto, dice aquí block mayúscula.
Sí. Ahora vuelve a apretar la tecla Block Mayús, por favor. Y desapareció, ¿no? Si en el teclado yo presiono, por ejemplo, Block Num, va a aparecer o va a desaparecer, para que en el fondo yo sepa si es que el teclado numérico lo tengo encendido o apagado. Aquí, si es que yo tengo encendida la mayúscula o la tengo apagada. Pero, Para eso ¿qué sirve. seleccionó la celda? No, simplemente presioné la tecla. En el teclado simplemente apreté la tecla y la barra de estado solita reaccionó a eso. Chicos, ya van a ser las 9 de la noche. Terminamos. Buen intento, ¿eh? Buen intento. Podemos hacer un recreo, así como para estirar un poquito las piernas, hacer un té, un café, un chocolate con leche, no sé, comer unos marshmallows. Y podemos volvernos 15 minutos y nos tiramos hasta el final de la clase. Perfecto, no, sí. Ok. Era que me iban a decir que no. Así que voy a hacer lo siguiente, voy a poner en pausa la grabación de la clase. Vamos que se puede. Vamos, que se puede. Ya, muchachos. Entonces, tenemos acá eh, la parte de las secuencias que hemos estado viendo en Excel. ¿Ya? Vamos a la hoja del ejercicio número 1. Con respecto a esto, es importante que ustedes sepan que todas las hojas de las guías que se llaman ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, qué sé yo, y así en adelante, contienen problemas, contienen ejercicios que tienen una dificultad similar a la que ustedes se van a encontrar en las pruebas. ¿Ya? Entonces, si ustedes han hecho todo el ejercicio de todas las guías, digamos, el éxito está asegurado. Recuerden que el éxito en esta asignatura no es pasarla, ¿ya? Sino que el éxito estaría dado porque ustedes puedan cumplir la meta de sobrepasar un cierto promedio final del curso, para que puedan poner ahí en el currículum que tienen un nivel de Excel intermedio. Esa es la gran meta. Créanme que Excel es una herramienta que les puede abrir muchas puertas. ¿Qué dice aquí? Este rango muestra las utilidades registradas por una empresa del rubro textil entre enero del año 2010 y diciembre de 2015. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes? Que este rango está pero horriblemente mal hecho, ¿cierto? O sea, no es que esté mal hecho, pero ¿qué pueden apreciar ustedes en términos estéticos de este rango? Faltan datos. Faltan datos. Aquí, por ejemplo, dice enero. ¿Qué se supone que debería venir para abajo? Febrero, marzo, abril, mayo. Debería ser eso, ¿cierto? Aquí dice 2010. ¿Qué se supone que debería decir para acá al lado? 2011, 12, 13. Claro, ahí así sucesivamente. Dice la palabra año, pero el año se ve así como año. Dice mes. Estos números. Se supone que aquí dice utilidades. Si estamos hablando de utilidad, por último, habría que tener la decencia de ponerle signo peso, ¿cierto? Poner los puntos. O sea, como que este rango, en definitiva, ¿ustedes se lo presentarían a algún compañero de trabajo? No. Independiente que los números estén bien calculados, ¿cierto? Pero una cosa que uno siempre tiene que tener presente es que las cosas entran por la vista. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desarrollando paso a paso todo esto para que se den cuenta de lo fácil que va a ser arreglar esto. Dice, genere la secuencia de los meses del año. Y ahí tenemos una flecha que apunta a esta columna, casi invisible. ¿Qué hacemos acá? Acá dice enero, ¿cierto? ¿Cómo podemos generar la secuencia de los meses del año?
Hay una manera muy fácil de hacerlo cuando se tiene que hacer hacia abajo. Voy a agrandar un poco aquí la celda para que se vea mejor. Aquí dice enero. Si ustedes van a la celda que dice enero, se van a dar cuenta que en la esquina inferior derecha, se dan cuenta que hay un cuadrado más o menos grande, ¿no? Se dan cuenta que incluso cuando estamos en esa zona, el puntero del ratón cambia de forma. ¿Se ve bien ahí? Ah, ese punto que aparece ahí se llama herramienta de relleno automático y sirve para copiar hacia abajo o hacia el lado un mismo número, una misma palabra, o bien para propagar una fórmula, o bien para poder construir una secuencia numérica. Miren, pongo aquí enero, vienen para acá, en esa esquina, háganle doble clic, por favor. Díganme, ¿qué fue qué es lo que ustedes pudieron ver ahí? ¿Qué pasó hacia abajo? ¿Se rellenó? Se rellenó, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué es lo que me mostró? Les mostró los meses del año, ¿no? Sí, de forma correlativa. De forma correlativa. Es fácil hacerlo con Excel, ¿no? Sí. Ahora, si aquí hubiese dicho lunes y ustedes rellenan para abajo, te va a escribir hasta el domingo. Es que Excel es así de bacán. Otra cosa importante, muchachos. Cuando uno rellena hacia abajo, esto no hagan lo que voy a hacer ahora. Ya, si yo digo, me arrepiento de haber hecho toda esta cosa, me arrepiento de haber hecho todo esto. Y resulta que ustedes van acá al inicio, se van a dar cuenta que al principio esto tenía un borde. Y ese borde se perdió cuando esto se generó hacia abajo. ¿Ya? Esa cosa desgraciadamente se perdió. Entonces, como ese borde nosotros lo perdimos, tenemos que recuperarlo. Fíjense aquí, en el caso del mes de diciembre, ¿diciembre les aparece con un borde debajo de la palabra diciembre? No. Lo perdimos. Pero bueno, si yo perdí el borde, perfectamente lo podemos volver a recuperar. ¿Cómo se recupera el borde? Vamos a diciembre, vamos al menú inicio, en la parte de formato le ponemos borde y le ponemos borde y ya está. O sea, perdimos un borde, pero tampoco es como, oh, qué terrible. No, lo perdimos, pero lo podemos recuperar fácilmente. Ahora, con la secuencia de los meses del año, de los años. Aquí, del año 2010 al año 2015, tenemos que escribir los números. ¿Sería válido que yo hiciera esto? Poner 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Hemos conseguido el objetivo? No. O sea, sí, pero no de la forma más fácil. Es como un sí, pero no. Porque en el fondo lo hicimos. Nadie podría discutir eso. Pero quizás la manera de llegar a eso no era la mejor. Como son pocos números, uno puede decir, bueno, ¿para qué nos vamos a complicar tanto? Si total, en un rato lo hacemos. Pero si tuviéramos que escribir muchos años para el lado, tuviéramos que escribir, no sé, 60 años. ¿Voy a estar ahí número por número? ¿No habrá una manera más fácil de hacerlo? Y la respuesta, chicos, es que sí se puede hacer. ¿Cómo lo podríamos generar? Les voy a mostrar dos formas por ahora. Si ustedes ponen 2010, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Van a la celda del 2010, suponiendo que todo lo que está hacia el lado está en blanco, van a inicio, van al menú de relleno, es que tiene esta flecha apuntando hacia abajo, presionan en el menú series. No voy muy rápido con esto. No, está clarísimo, profe. ¿Estamos bien? Qué bueno.
donde dice series en, ¿en qué sentido quiero rellenar esto? Quiero rellenar en filas, ¿cierto? Ujú. Perfecto, le pueden rellenar filas, donde dice tipo, ¿qué le van a colocar usted? Lineal. ¿Cierto? Y el incremento de cuánto, ¿en cuánto van los números de los años? De 1. Van de uno en uno. Muy bien. Entonces, o sea, en el fondo había que dejar es la pestaña tal como estaba. Ah, pero importante, No importante, seleccionamos las columnas. un límite. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? 2015. Es importante. El límite se coloca, se escribe un número en forma explícita cuando yo no he seleccionado de antemano el rango que quiero llenar. Cuando yo lo tengo seleccionado, Excel automáticamente te va a empezar a sumar 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que llegue a la última celda y se va a quedar con el último valor. Y ahora le damos a aceptar. ¿Ven? Y ahí tenemos todos los números. No era difícil, ¿cierto? No. Ahora tenemos otra manera de hacerlo. Si decimos 2010, hay un truco para esto. Mira, ustedes ponen 2010 y al lado tienen que escribir el número que le corresponda. 2010, 2011, ¿cierto? Escriben los dos primeros términos de la serie. Esta es otra forma de hacerlo. Y lo que ustedes hacen acá es lo siguiente. Voy a magnificar un poco acá para que se vea bien. Ustedes seleccionan 2010 y 2011. Seleccionan los dos primeros. Mucho ojo con la manera en cómo se seleccionan datos en Excel. Si yo selecciono desde el punto que está en la esquina inferior derecha y propago para el lado con el botón izquierdo, fíjense que el 2010, el 2011 se perdió porque me copió el valor anterior. Para poder seleccionar, le hago puntería siempre al medio de la celda, por ahí, botón izquierdo y me propago para el lado. Cuento corto, ustedes seleccionan los dos primeros valores de la secuencia. Y les quedó como un ladrillo, ¿cierto? Que te está abarcando dos celdas. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Con el punto de color verde, ¿qué es lo que hacen ustedes? Arrastran hacia donde quieren que llegue. Y fíjense que a medida que arrastro, aparece un rectángulo en la parte de abajo. Dice 2012, 2013. Es para que ustedes sepan cuál es el número que está generando. Sueltan y ahí tenemos los valores. Esa es otra forma de poder generar esta secuencia en forma automática. Profe, ¿y cuál es la forma que tendríamos que hacerlo en el control o en el control de la otra semana? O en el certamen. Si les dicen hágalo con secuencias, ustedes lo pueden hacer como quieran. No hay ninguna... Forma incorrecta. no. Lo importante es que queden los números. O incluso te los pueden escribir a mano. Nadie se va a dar cuenta. Ahora, quiero que me decía la instrucción del problema. Construye una serie que muestre los años entre 2010 y 2015. Está listo. Después de eso, las celdas que contienen la palabra mes y los años, deje las entradas con negrita y borde inferior grueso. Bueno, seleccionamos desde el mes hasta el año 2015. Marcamos todo ese bloque. Me dice, deje las entradas. Voy a inicio, aprieto el botón de centrar. Ojo, que los tres botones que ustedes están viendo acá, de hecho, se los voy a remarcar aquí con colores distintos. Los botones que les estoy marcando con color azul, que son los que están ahí, corresponde a la alineación de tipo horizontal. Y los que estoy marcando en la parte de arriba con rojo corresponden a la alineación de tipo vertical. Eso de la alineación vertical va a tomar sentido cuando trabajemos con celdas combinadas. Ponemos aquí el año, inicio, le dejamos centrado, ponemos negrita y apretamos este botón para seleccionar el tipo de borde que queremos.
borde inferior grueso. Listo. Va tomando un poco más de forma esto, ¿no? Seleccionamos esto, le marcamos los años. Ahí tenemos los años centrados en sus respectivas celdas. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? Todo súper. Ahí no deberíamos tener ningún problema. Bueno, ¿qué nos dice ahora? La celda que contiene la palabra año, bueno, la celda profe, esta, déjela combinada para que abarque entre el 2010 y 2015. Déjela combinada. ¿Ya? ¿Qué significa eso de combinar y todo? Combinar y todo. Les invito a que ustedes seleccionen, por favor, la celda con la palabra año. Cuando ustedes seleccionan la celda con la palabra año, ¿cuántas letras se iluminaron o quedaron con una forma distinta en la parte de arriba? Oh, profe, eso no cacho. Fíjense que si yo aprieto la palabra año, Ujú. fíjense, tenemos la B, E, F, Ah, la G, I. A. Se nota que la I está como más oscura, ¿no? Sí, correcto. Ah, ¿cuántas letras se vieron oscurecidas, por decirlo de alguna forma? Una. Una sola. Ahora, el mismo ejercicio que hicimos con las letras, hagámoslo con el número. ¿Cuántos números se me oscurecieron ahí? Uno. Ah, o sea que podríamos decir que año es una celda de 1 por 1, porque me toma exactamente una columna y una fila. ¿Estamos bien con eso? Sí. Quiero que nos piden hacer, nos pide dejarla combinada. Combinada significa hacer que la palabra año quede como un paraguas que englobe, en términos simbólicos, a todos los años comprendidos entre 2010 y 2015. Entonces, ustedes seleccionan la palabra año y con el botón izquierdo arrastran hasta el 2015. ¿Estamos bien hasta ahí? Arrastramos hasta el año 2015. A renglón seguido, ustedes van a la pestaña Inicio que tienen en la parte de arriba y luego presionen el botón que dice Combinar y centrar, debajo de donde dice Ajustar texto. Combinar y centrar. Y apretamos el botón. ¿Qué pasó ahora? La palabra año ¿Dónde, se fue. profe? Aquí, donde dice combinar y centrar. Tienen que ir acá a inicio y apretar ese botón que nos dice combinar y centrar. Están acá en A inicio mí no me aparece combinar. y lo tienen acá. Es ese botón. Puede ser que le aparezca solamente el icono. Sí, parece el icono. ¿Sí? Depende más que nada como de la versión de Excel que tengan y la resolución de pantalla. Tendrían que hacer esa Ah, ya secuencia. sí. Inicio, combinar y centrar. Y luego que ustedes hacen eso, la palabra año se les fue para el medio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que podríamos decir ahora? La palabra año, ¿cuántas columnas me está oscureciendo? 6. 6. ¿Y cuántos números me está oscureciendo? 6. ¿Y cuántos números serían ahí, muchachos? Uno. 1. Ah, sí. O sea, es una celda de 6 por 1, ¿no? Me está tomando 6 columnas y me está tomando un número. 6 por 1. ¿Se ve claramente eso? Sí. Me está tomando 6 columnas. Ya. Cuando tú tienes una celda de 1 por 1, o sea que yo veo que en la parte de arriba se me enciende una sola letra y por la izquierda se me enciende un solo número, quiere decir que es una celda común y corriente, una celda estándar, un rango unitario. Pero cuando tienes una celda que ya no es de 1 por 1, se dice que es una celda combinada.
porque me toma más de una fila o más de una columna, o ambas posibilidades juntas. Por eso se llama combinado. Ahora, ¿qué me decía? Deje la centrada. Como ustedes apretaron el botón combinar y centrar, el centrado viene de Yapa, con negrita, y póngale borde inferior grueso. Ahí seleccionamos borde inferior grueso. Va agarrando un poquito más de color, ¿cierto? Ya, se nota que tiene un poco más de personalidad esta parte. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Las ganancias, déjelas expresadas en formato de contabilidad con signo peso y sin decimales. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Seleccionamos toda la zona. Ahí. Con el botón izquierdo, si ustedes gustan, seleccionan toda la zona. Botón derecho, formato de celdas. Esto pensando si es que no están muy familiarizados todavía con el uso del teclado. Formato de celdas, contabilidad, posiciones decimales 0, no quiero ninguna, le damos a aceptar. Y ha pasado eso. ¿Qué es lo que ocurre ¿Qué es lo que ocurre, chicos, en este caso? A ustedes la pantalla se le llenó de signos gato, ¿no? No. ¿No se les llenó? ¿A quién le pasó eso? Que el rango se lo hubiese llenado con signos gato. Están muy juntas las casillas. Las casillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, hay varias posibilidades. Entre la I y la J, doble clic. Entre la J y la K, doble clic. Entre K y la L, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. ¿Ya? Y ahí él lo tiene completamente arreglado. Había otra forma, profe, que la ayudante dijo, se me fue a mí. Alt, algo. Alt 2 puede ser, ¿no? Sí, altos. Ya. Pero para eso ustedes tienen que personalizar esta barra de opciones que está en la parte superior Perfecto. para que eso se pueda cumplir. ¿Ya? Yo feliz de la vida podríamos repasar eso, Sí, no, pero, no hay problema. Sí. pero en todo caso eso Está la está, clase. en todo caso ustedes lo pueden encontrar, esa misma explicación ustedes la pueden, eso creo que la semana pasada lo vimos, debería Sí. estar en el video de la semana pasada. Y ahora vamos a pasar a la parte de las fórmulas. ¿Se dan cuenta que este rango ya está bastante más presentable para ser mostrado? Una de las cosas buenas de trabajar con programas que forman parte de un conjunto, de una familia de programas, es que existe un alto nivel de compatibilidad entre ellos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir el Word. Aquí. ¿Ustedes alcanzan a ver bien el Word que tengo abierto acá? Sí. Tengo abierto el Word. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Supongamos que esta tabla me gustó mucho y la quiero llevar a mi informe. Ustedes la pueden seleccionar. No hay ningún problema. Se selecciona, se copia, vamos al Word y la pegamos. La única diferencia es que puede ser que tengamos algún drama aquí en los signos pesos, pero con estas manillas que están en la parte superior, nosotros las podemos ajustar para que esto se vea bien. ¿Ven? Y listo. Esa tabla que ustedes generaron en Excel, nosotros la podemos llevar a Word sin ningún tipo de problema. Simplemente copiar y pegar. Y de la misma manera, ustedes pueden hacer lo propio con PowerPoint. Bueno, ha llegado el momento de hacer los primeros recuentos con respecto a las ganancias. Y vamos a trabajar con otros comandos. Así como vimos el comando de columna, el comando de producto, vamos a trabajar con suma, con max, con min y con promedio. Todos los números deben estar en formato de contabilidad con signo peso, sin decimales. Perfecto. Se recomienda que escriba una por una la fórmula de las columnas y que luego las propague.
Vamos a ir trabajando con ellas a continuación. Me dice utilidad. Después les voy a explicar por qué puse este meme. ¿Ya? Dice, utilidad total del año 2010. ¿Qué significa para ustedes calcular la utilidad total del año 2010? Creo que significaría eso en términos prácticos. ¿Y cuánto fue la ganancia de la empresa en ese año? En ese año. Así, intuitivamente, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer con esos números? La suma de todos esos números. La suma de todos esos números. Muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar primero la manera en cómo no habría que hacerlo. ¿Ya? Y por eso voy a poner la suma así, tal como está. La primera ganancia del año 2010 se registró en esta celda I17, ¿no? Que es la que corresponde en este contexto a lo que sería el mes de enero, ¿no? Podemos poner el signo más, selecciona la celda, más la tercera, más la 5, más junio, más julio, más julio, más agosto, más Se le repitió el septiembre. Mira, número. incluso hasta me equivoqué. Puse I23, 23, 23, 23. Más septiembre, más, esto, más, esto, más. Listo. Creo que ahí no me equivoqué. Chicos, escribir una fórmula como esta, ¿provoca poner una cara como esta? Sí, poco eficiente. Poco eficiente, ¿cierto? Ahora, la fórmula en sí, si uno la ve con calma, se ve que está abarcando todos los números, ¿verdad? Entre I17 e I28. Pero ¿dónde creen ustedes que se puede producir problemas? ¿Qué podría salir mal con esto? ¿Que es fácil equivocarse? Equivocarse. Por ejemplo, ¿en qué creen ustedes que uno podría equivocarse? La suma de los meses. En la suma de los meses. Puede ser que yo seleccione 2 veces el mismo mes, que de hecho me pasó. Perfectamente, ¿cierto? Porque entre tanto color uno igual se puede marear un poco. Puede ser que haya pasado a no seleccionar un mes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Y aparte que he seleccionado apenas 12 celdas. Y fíjense que ya la fórmula se ve más o menos larga. ¿Y qué pasaría si tú tuvieras que sumar, por ejemplo, 400 filas para abajo? Y hasta mañana. Ahora voy a estar escribiendo así como I17 más I495. ¿Voy a estar haciendo eso? Hay gente que lo hace y se demora 2 meses en entregar el Claro, documento. con suerte. Y con suerte te lo van a hacer bien. Pero ¿qué pasa? ¿No habrá otra forma de hacerlo? Para eso tenemos el meme del negro pensante, que así se llama. Suma. Compadre, ese póngale suma. Y 17, 2 puntos y 28. Recuerden que en el idioma de Excel, los 2 puntos significan hasta. Miren qué bueno. Entonces, en vez de estar escribiendo toda esta majamama de cosas, ustedes ponen suma, así no, a lo compadre. Le ponemos igual suma. Tú me dices, ¿de dónde hasta dónde? Ustedes pueden seleccionar el rango completo. Miren qué fácil. Se selecciona el rango completo. Cuando ustedes seleccionan el rango completo, les dice I17, 2 puntos, I28. Sí. Y fíjense que el rango completo está ocupando el lugar de donde dice el número 1, ¿cierto? Sí. Fíjense que cuando nosotros estuvimos viendo el ejercicio de la función producto, ¿se acuerdan que ustedes pusieron número 1, marcaron la celda con las filas, punto y coma, marcaron la celda con las columnas?
Pero en este caso, en vez de estar marcando celda por celda, dije, ¿por qué mejor no marcamos el rango completo? De una sola vez, de una patada. Lo que pasa es que estas funciones de Excel lo que hacen es lo siguiente. Si yo cierro el paréntesis y lo dejo escrito tal como está y aprieto Enter, bueno, me va a aparecer un signo gato, pero eso se debe a que el espacio que hay en la celda es muy pequeño para poder almacenar el valor que ella, es muy pequeña para representar el valor que queremos mostrar. Pero lo que les quiero indicar es lo siguiente. Cuando ustedes apretan Enter, la función suma va a decir, ¿qué es lo que me están pasando como número 1? Dice I17, I28. Pero como se detecta que hay 2 puntos entre medio, eso significa de que Excel sabe que le estamos pasando un rango. El rango que parte en la celda I17 y que termina en I28. Y como los 2 puntos significa hasta, significa en el fondo, tómeme todas las celdas que estén entre I17 e I28. Y por debajo, Excel va a ir a buscar todos los números y los va a sumar de uno por uno. Cosa que en lugar de estar escribiendo una fórmula tan larga como esta, yo puedo abreviar el proceso y escribir esto. I17, 2 puntos, I28. ¿Tienen alguna consulta con eso, chicos? Algo que no se haya entendido, no sé. Yo, Clarísimo. ¿Estamos bien? Entonces apretamos Enter. Ahora, me dice máxima. Solamente vamos a hacer estas. ¿Ya? Y después, por arte de magia, vamos a completar toda la fórmula. Máxima. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ver cuánto fue la utilidad máxima del año 2010. ¿Cómo se saca la utilidad máxima? Como dice aquí, tipo de utilidad total, función recomendada, suma. Tipo de utilidad máxima, función recomendada, max. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ponen igual, empezamos a escribir max. Escribimos MA. Con la flecha y empezamos a subir, a bajar, le hacemos puntería a la palabra max. Apretamos la tecla de tabulador, que es la que está al lado de la Q. Y donde dice max, ¿qué es lo que les voy a pasar yo en la parte del número 1? Hay que seleccionar los números del año 2010. Lo mismo que hicimos en el total. Exacto. O sea, se dan cuenta que es el mismo rango que estamos seleccionando. La diferencia está que en el primer caso aplicamos suma y ahora estamos aplicando el valor máximo. Pero es el mismo rango al que le estamos cambiando de ropa nomás. Lo estamos presentando de otra forma. Cerramos el paréntesis, apretamos Enter y ya está. ¿Qué pasa con estos rectángulos, con estos triángulos de color verde que se aprecian en estas esquinas? Con esos triángulos nos vamos a ocupar en breves instantes más. El valor mínimo. Profe, ¿cómo sacamos el valor mínimo? Min. Aquí, la función recomendada se llama min. M y N, listo. Tabulamos, más que nada para que nos abra el paréntesis. Y donde dice mínimo, ¿cuál es el rango que tenemos que seleccionar? De enero a diciembre. De enero a diciembre de esto. Es el mismo rango, ¿se dan cuenta? Y 17 y 28, y 17 y 28. Es la misma historia. Y ahora tenemos que sacar el promedio. Profe, ¿cómo sacamos el promedio? Acá está, Promedio. de la función homónima. Entonces usted empieza a escribir promedio. Perfecto. Y para terminar de completar el nombre de la función, tabulador nomás. Y luego, aquí, si no me traiciona el pulso, seleccionamos todo el año 2010, cerramos paréntesis, apretamos Enter. Y tenemos entonces esos números. ¿Cómo estamos hasta acá, muchachos?
Clarísimo. ¿Estamos bien? Lo importante es que se vaya entendiendo la idea. Profe, Pero una dígame, consulta. dígame. Si ahora yo tomo de ese mismo total el, el cuadradito y o sea, lo deslizo todo hacia la derecha, me debería dar, Sí, señor. Eso ¿cierto? es lo que esa era la Ya. sorpresa que estaba reservada, Patricio. Que esa era como la guinda de la clase. Entonces, quiero que ocurra acá. Primero, permítame que les hable de le aparece a usted un triángulo verde, ¿no? Sí, En correcto. esa esquina. Esos triángulos de color verde que aparecen ahí son advertencias. Las advertencias que hace Excel sobre posibles errores. Fíjense que yo les hablo acá en términos condicionales, porque son posibles errores. No es que ustedes No se hayan equivocado, necesariamente es malo. no necesariamente. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué tanto color? A ver, entonces yo voy para acá, presiono en ese icono que tiene la exclamación, pincho en el botón y me dice la fórmula omite celdas adyacentes. Esto por favor no lo hagan, solamente miren lo que va a pasar ahora. Yo le voy a poner actualizar fórmula para incluir celdas, como diciendo, te voy a hacer caso con el error. Lo Y cambia ahora el valor. el valor cambió, aumentó ligeramente. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Para entender lo que acaba de pasar, yo le hago doble clic a la celda. Dice suma y 16 y 28. Sumó Mm, la celda del año. ¿Qué es lo que hizo este animal? Me pescó la celda del año. ¿Y por qué me fue a tomar la celda del año? ¿De dónde sacó el Excel de que habría que considerar el año? Porque ¿Ya? hay un número. Porque es un número, porque aquí me dicen, oh, estamos sumando números. Y me dicen, bueno, ¿y el 2010 no es un número acaso? Claro. En estricto rigor lo es. Entonces Excel dice, bueno, ¿y por qué el 2010 no lo estás tomando? Ah, yo creo que deberías considerarlo. Por eso te dice una advertencia como diciendo, puede ser que hayas omitido ciertos datos. Pero en este caso, el 2010, el 2011, el 2012 hasta el 2015, no están desempeñando el rol de representar una utilidad, ¿cierto? Estamos hablando aquí, ellos son los títulos, son los encabezados, me están hablando de un año en particular. Por lo O sea, tanto, ignoramos el error. los ignoramos. Entonces, ¿cómo le decimos a Excel? Ya sabes qué más, déjate de dar néctar con esto. Ustedes seleccionan las 4 celdas, porque las 4 celdas están con el problema. Seleccionan ustedes las 4 celdas, apretan este icono para abajo y le ponen ignorar error. Listo. Y Excel no es que se vaya a sentir con ustedes, ¿ya? Sino que simplemente, eh, chicos, No le va a cuadrar nada. simplemente, como quien dice, yo decía nomás, ¿no? Ya ustedes si me hacen caso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Uno dirá, pero, pucha, profe, hay que llenar todas las celdas para el lado, ¿cierto? Aquí hay una cosa que es muy importante para que se entienda bien el proceso que vamos a hacer a continuación. Y con eso ya estamos prácticamente terminando la clase. Fíjense que cuando ustedes propagan hacia abajo, fíjense por favor, chicos, lo que ocurre en la zona que les voy a marcar con azul. Fíjense en esto, en la parte de las filas. Miren, voy a hacer en paralelo este experimento. Yo voy a empezar a bajar. ¿Qué es lo que ocurre aquí con las filas cuando yo voy bajando? Se van a encender Sí, quedan seleccionadas. y a seleccionar. Y además, ¿qué es lo que va ocurriendo? Va aumentando el valor, ¿o no? Si yo me tiro para abajo, voy a la Sí. 22, 23. O sea que cuando yo voy hacia abajo, ¿qué es lo que ocurre con las filas? Las filas aumentan hacia abajo, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasa con la columna, la letra? La letra, si yo propago hacia abajo,
La letra se mantiene fija, ¿o no? Sí, Es la misma letra ahí. En cambio, aquí lo voy a tirar aquí con rojo para que se vea mejor la. Aquí fue lo que hice. Un rectángulo ahí. Voy a hacer ahora esto. ¿Qué pasa si ahora hago este experimento? ¿Qué pasa si yo me tiro para el lado? ¿Qué es lo que va pasando con las letras? también quedan seleccionadas. Quedan seleccionadas. Y a medida que yo avanzo hacia la derecha, ¿qué es lo que ocurre con las letras? Van aumentando, ¿no? Entre comillas. Sí. Sí, digamos para usted, ¿es evidente que la letra K es mayor que la letra I? En sentido cronológico. Claro, ¿cierto? O sea que en el fondo la letra A es la letra más chica de todas, ¿cierto? Es la menor. Ustedes dirán, ¿y por qué tanta explicación? ¿Qué pasa con esto? Resulta que cuando uno propaga en Excel, Excel está hecho para procesar números en masa. Esa es la gracia que tiene. Fíjense, por favor, en esta fórmula, en la que les voy a apuntar acá. Si ustedes entienden esta fórmula, el resto es más de lo mismo. Le hago doble clic. ¿Cuáles son las letras que aparecen acá en el intervalo? Dice I17, 2 puntos, I28, ¿cierto? ¿Cuáles la o las letras que aparecen ahí? ¿Cómo, profe? F nomás. Aquí me aparece I17, 2 Ahí. puntos, Ahí. la letra. Aquí yo tengo una I y yo tengo una I. ¿Qué va a pasar cuando yo me propague para el lado? La fórmula va a seguir empezando con la palabra suma. Cuando ustedes se propagan para el lado, ¿qué es lo que ocurre? Que los números se mantienen fijos, pero las letras van aumentando. Aquí, yo digo, ¿cuál es la letra que interviene aquí? Es la pura letra I, ¿cierto? Correcto. ¿Y qué pasa con los números? Cuando ustedes se propaguen para el lado, los números van a quedar fijos. Fíjense en esto, por favor. Todavía no lo haga. Voy a tomar el cursor de la esquina inferior derecha, voy a tirar 2 para el lado, voy a arreglar este inconveniente. Con el ese triángulo no lo voy a pescar porque ya sabemos cuál es el error que me está diciendo. Fíjense, cuando yo le hago doble clic, ¿qué fue lo que pasó? Pasamos de I17 y 28 a J17. ¿Se dan cuenta que las letras, entre comillas, se incrementaron en 1? Correcto. Como diciendo I más 1 igual J, una cosa así. Pero ¿qué pasó con los números? 17, 28, 28. Próxima celda, 17 y 28. Cuando yo me propago hacia la derecha, los números que intervienen en la fórmula, como el 17 y el 28 en este caso, permanecen fijos. Lo único que se va a mover hacia la derecha, ¿qué es lo que es? Las letras. Las letras se van a ir incrementando. Ahora, vamos a hacer este experimento. Seleccionamos esas celdas. Voy a apretar la tecla Shift. Solamente Shift. Y me voy a tirar para la derecha hasta llegar al año 2015. Selecciono, aprieto Control y la letra D de dedo. Y ustedes van a ver que por arte de magia todos los números se han generado. Para verlo más fácil, selecciono las 4 con el ratón. Si es más cómodo trabajarlo así, selecciono estas 4 celdas con el ratón y este cuadrado que está en la esquina inferior derecha, con el botón izquierdo, arrastro hacia el lado y ustedes tienen los resultados. Voy a expandir estas celdas para que ustedes vean mejor los números. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Por ejemplo, cuando estoy en el año 2014, ¿se dan cuenta que dice M17, M28?
¿Se dan cuenta que las letras se van incrementando de una en una a medida que avanzamos en la derecha? Y que los números, cuando ustedes se propagan hacia la derecha, siempre se mantienen fijos. Y por otro lado, si ustedes, por ejemplo, seleccionan el año 2013, dice L17, L28. Y si se dan cuenta, es el mismo rango que aparece seleccionado ahí arriba, que coincide justo con el año 2013. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener la precaución de que los años vayan escritos en forma consecutiva. Profe, no puedo hacer eso. ¿Qué cosa? Rellenar todo lo demás que en 2010. José Ignacio, ¿tú pudiste rellenar todos los números para abajo de la primera columna? Sí, Ya. ¿Qué es lo que haces tú? Seleccionas los 4 números. Con el botón izquierdo del ratón, te propagas para abajo. ya, ¿Cómo estamos hasta ahí? Luego, ahora, con el botón izquierdo del ratón, haces clic en el cuadrado que está en la esquina inferior derecha. Clique y sin soltar el ratón. Mantienes presionado sin soltar, sin soltar. Y ahora empiezas a moverte hacia la derecha. Y sueltas. ya. Ahí sí o no, Sí, sí. Gracias. no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se dan cuenta que si aquí yo voy, por ejemplo, en promedio, L17, L28, aumentar las letras de una y los números permanecen fijos. ¿Por qué? Porque cuando yo me propago en una sola fila hacia la derecha, las letras aumentan y los números se mantienen constantes. ¿Vamos bien con esa explicación? Profe, en ese caso, ¿cuál fue la celda que dejó fija? Que me concentré en eso. No, en realidad ninguna celda quedó fija, sino que simplemente habíamos seleccionado todo y arrastramos hacia Ya. el lado. Ah, Y ya. ¿qué es Pensé lo que había que? alguna fija. No, no. Y después de eso, nos dimos cuenta de que las letras iban aumentando de una en una. Profe, ¿qué es lo que pasa con estas advertencias? Bueno, seleccionamos con el botón izquierdo del ratón toda la zona que tiene estas advertencias. Vamos a salir de la advertencia, ignorar error y ya está. Y con eso estamos listos, muchachos. ¿Tienen alguna consulta ustedes? Y vamos a dejar el otro ejercicio para la próxima clase, ¿verdad, profe? Claro, porque ahora ya por un asunto de tiempo es medio complicado. Hay una cosa Sí. que se la voy a mostrar aquí. Ustedes ven mi pantalla completa, ¿no? Sí. Miren, fíjense en la parte de la respuesta, cuando ustedes llenaron el formulario con la asistencia. Cuando Oye, yo ustedes no llenan hice eso. cuando ustedes llenan el formulario con la asistencia, se ve esto. ¿Ve? 24 del 3. Entonces aquí yo sé cuáles son las 3 personas que llenaron el formulario. Es importante que este lo llenen, porque yo me baso en esto para poder decir quién vino y quién no vino a clase. Profe, ¿y dónde encuentro ese formulario? ¿Ah? El chat. En el chat. Ah, ya, buenísimo. Sí, es un Mac, en el chat, siempre en el chat. Aquí, copiamos. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Vamos acá al chat. Ahí está. Es que en realidad es lo único que está ahí. Van al chat, ahí está el formulario. Entonces, cuando ustedes ¿A vayan dónde, profe? ¿Dónde? A ver, que no estaba mirando. ¿A dónde? tienes que ir al chat que está dentro del Zoom. Ya que eso no les vaya a pasar, chicos, porque si no, van a quedar ausentes. Listo, entonces yo veo que ahora Yo Leonel. no puedo abrirlo, profe. ¿Quién dijo eso? Yo, Patricio.
Patricio, acuérdate que para llenar el formulario tienes que usar tu cuenta de correo de la universidad. ¿Verdad? ¿Ya? No me deja a mí. ¿Mm? ¿Quién tenía problemas con eso? ¿Ves? Patricio. Yo veo que Patricio lo hizo a las 22:07 con 3 segundos. Muy bien. Entonces aquí uno tiene clarita la película. Ahora José Ignacio lo acaba de hacer 22:07 con 16. ¿Cómo está el psicopateo? Entonces por eso es que es fácil ir viendo quién vino en tal fecha, porque después se filtra aquí por columna y se va viendo quiénes son los que vinieron en tal fecha en marzo. Perfecto. Así que eso sería entonces, muchachos. Yo realmente les agradezco mucho la participación que tuvieron hoy. Realmente salió bastante dinámica la clase, así que les felicito y que sigamos en la misma senda. Recuerden que la próxima semana van a tener ustedes el primer control y va a ser en la última media hora de clase. ¿Ya? Nunca los ¿Esto mismo, controles. profe? Sí, hasta la materia de esta semana va a entrar. Ya, buenísimo. ¿Ya? Estamos bien, Esto- no nos atrasamos tanto. Claro, no se atrasaron tanto, pero es importante que repasen los formatos de celda, que vean esos videos. Yo les recomiendo que los videos, cuando ustedes los pongan en YouTube, bueno, aparte de ponerlo en 1080, lo pueden poner con velocidad de reproducción doble, que se vea a 2x. Entonces, en vez de estar viendo una hora, en el fondo van a estar viendo media hora. Profe, Bueno, bien. cuando hay un incremento, por ejemplo, en el relleno de cronológico, no sé, pues, un pago tiene que ser los 23. ¿Cómo lo hago para que siga la forma cronológica, aparte que columna, cronología, la fecha de tiempo, pero el incremento de cuánto tiene que ser? ¿30 días? ¿30, 23? O no sé. Tú dices para el caso del ejercicio 2. ¿Sí? Mira, esto obviamente lo vamos a ver con más calma, Sí, pero sí, si sí. aquí, por ejemplo, si Me pongo, adelanté, no. no te preocupes, si aquí yo escribo, por ejemplo, 23 del 5 del 2005, si lo escribo así, eh, yo voy acá a inicio, rellenar series, le digo en columna Columna. porque quiero rellenar para abajo, cronológico, unidad de tiempo, le voy a poner mes e Mes. incremento 1. Entonces, en la parte Perfecto. del límite, ahí tú dices ya, empieza a rellenar hasta que llegue al 23, ponte tú, de mayo del año 2009. Ya, sí. Ahí me equivoqué porque puse fecha y es mes. Es mes, porque la unidad Ya, que tú vas a hacer perfecto. variar ahí es el mes. Y ahí automáticamente te marcó hasta el año 2009. Súper. Y ahí lo Buenísimo. dejo escrito. Pero va por ahí la cosa, Mauricio. Sí, no, buenísimo. Me ayudó harto, profe, porque ahora no tengo que estar escribiendo los números uno a uno. No. Don Mauricio Orlando, por ningún motivo. No, para nada. Para nada. Vale, profe. Agradecido. Muy No, buena la clase. agradecido a ustedes. Qué bueno. Ya, pues, muchachos. No les quito entonces más de su valioso tiempo, que aprovechen de descansar, que esté rica la once si es que no han tomado, y será hasta la próxima semana. Vale, profe. Que esté Que bien. estén muy bien, pues chicos. Buen Chao, fin de Vale, semana. profe, nos vemos la próxima semana. ¿Listo pues? Ahí nos vemos. Que estén muy Chao, bien. chao. Chao, chao.